Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Mientras iban de camino para subir a Jerusalén, Jesús se adelantaba a sus discípulos. Ellos estaban asombrados y los que lo seguían tenían miedo. Entonces reunió nuevamente a los 12 y comenzó a decirles lo siguiente: Ahora subimos a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Ellos se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y 3 días después resucitará. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: Concédenos sentarnos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó: Ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10, que habían oído a Santiago y a Juan, se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Tomen asiento. Queridos hermanos, esta imagen que nos muestra hoy día Marcos en el capítulo 10 es bastante dramática porque nos muestra el dolor que siente Cristo al ver la falta de comprensión de sus discípulos. Jesús va caminando a Jerusalén y a lo mejor los discípulos sienten un poco de miedo, porque eso dice uno de los versículos, y están asombrados con el talante de Cristo, ¿no? Él está tal vez un poco serio, muy concentrado en la pasión que va a tener que sufrir, el Kairos, la hora que viene, su pasión, muerte y resurrección, el motivo central de su venida al mundo, entregarse por nosotros para nuestra salvación. Y entonces Jesús comunica a sus discípulos lo que les va a suceder. Y les dice: miren, estamos en este momento subiendo a Jerusalén. Prepárense, porque esta es mi tarea. Este es el cáliz que yo tengo que beber. Y empieza a describir todo lo que va a suceder, ¿no? Será condenado a muerte, entregado a los paganos, recibirá burlas, escupos, azotes y la muerte. Y finalmente, la resurrección, la esperanza, que podía alegrar el corazón de los discípulos. Pero los discípulos no lo tomaron en cuenta. Ellos estaban preocupados de otro tema. Ayer habíamos escuchado el evangelio anterior a este, otro episodio, ¿no? Cuando Pedro le pregunta a Jesús: Señor, nosotros dejamos todo para seguirte.
Dejamos casa, padre, madre, hermano, hermana, tierra, trabajo. ¿Qué vamos a recibir en cambio? Esa era la preocupación de Pedro. Y Jesús le dijo con mucho cariño, mira, en este mundo van a recibir 100 veces más y en el mundo venidero la vida eterna, pero ahora tendrán persecuciones. Y hoy día parece que el Señor aclara más todavía en qué consiste esa persecución. La misma muerte, la misma humillación, el mismo rechazo que padeció Cristo, también los discípulos, como seguidores, deberían estar dispuestos a afrontar. Y en vez de eso, ¿qué cosa preguntan los discípulos? Ni siquiera consolaron a Jesús, ni siquiera le dijeron, qué pena, Señor, te comprendemos, nos gustaría estar ahí para apoyarte. Nada. ¿Qué le preguntaron? Señor, ¿quién será el más importante en tu reino? ¿Quién estará a tu derecha? ¿Podemos estar nosotros? Santiago y Juan le preguntaron, ¿puedo estar yo a tu derecha y mi hermano a tu izquierda? ¿Ser tus primeros ministros? Porque ellos veían a Jesús como un Mesías político, como un rey de este mundo. De hecho, la palabra Mesías significa en hebreo ungido, que es el nombre que se le da a los reyes. Y ellos esperaban que Jesús reinase como un político de este mundo. Y el Señor les aclara, les dice, miren, los reyes de este mundo tiranizan a sus súbditos. Si tienen la posibilidad, les van a quitar toda la libertad que pueden. Cosa que hemos estado viendo en este tiempo de pandemia, ¿o no? Yo creo que sí. Hay una imagen que lo dice muy claro. En la misma iglesia se permitía a 200 personas estar presentes por una vacunación. Pero cuando no había vacunación, 10 personas solamente. ¿Por qué esa discriminación, esa injusticia, ¿no?, que hemos padecido los católicos principalmente, ¿no?, y también los hermanos evangélicos, que no nos dejan reunirnos para orar, si esto es esencial para nosotros? Aquí hay una familia que viene de Valdivia, yo creo que ha padecido mucho, ¿no es cierto?, no poder tener la Eucaristía. Tantas familias que han sufrido esto. ¿Por qué? Porque vivimos, ¿no es cierto?, bajo una tutela que no siempre piensa como Dios, piensa de manera muy humana. Y eso lo declara Jesús. Los reyes de este mundo no están dispuestos a entregar su propia vida, a dejar sus intereses de lado para servir verdaderamente al prójimo, al necesitado, para buscar el bien común. Muchas veces, no siempre, hay políticos santos también, hay reyes en la historia que han sido santos y reinas santas, pero muchas veces es más fácil que ese poder se nos suba arriba, ¿no es cierto?, como un gran orgullo. Y en vez de buscar el servicio, el bien común, entonces se busca lo que dice Cristo aquí. Se busca tiranizar a los súbditos. Entre ustedes no debe suceder así. El que quiera ser grande, que se haga pequeño y que sirva a los demás. No busquen primeros puestos, no entren entonces a la iglesia, y aquí le está hablando a los sacerdotes, a los diáconos, a los obispos, principalmente para hacer carrera. Nosotros como pastores no debemos estar para obtener mayores prestigios y puestos en la iglesia. Eso es lo que dice Jesús, corrigiendo a sus apóstoles, sino que debemos buscar servir al prójimo. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre, termina diciendo Jesús, no vino al mundo para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él quisiera que fueran todos, lamentablemente solo muchos, porque no todos aceptan su salvación. Y por eso entonces aquí se encierra perfectamente el comienzo y el final del Evangelio. Jesús declara que Él va a sufrir esto, pasar por la cruz y resucitar, lo que está en segundo plano, Cristo resucitado, porque esa es la manera que Él tiene de servirnos, de amarnos. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Si somos capaces de entender eso, podremos ser verdaderos discípulos de Cristo. Jesús le pregunta a Santiago y a Juan, ¿ustedes podrán beber el cáliz que yo voy a beber? Sí, Señor, sí podemos.
ni sabían lo que estaban diciendo. Con una soberbia inmensa, estaban simplemente diciendo cualquier cosa para poder tener lo que ellos querían, un puesto mayor. Pero Jesús les dijo: sí, ustedes beberán mi cáliz. Cuando reciban al Espíritu Santo entenderán lo que significa beber mi cáliz, pasar por la misma muerte que yo. Y todos murieron mártires. Así fue. Hoy celebramos la fiesta de un santo muy simpático, San Felipe Neri, que era de la época de San Ignacio de Loyola y otros grandes santos de la Iglesia, y que era un santo un tanto así como desordenado, porque era muy divertido y él invitaba a los niños, a los pobres, a los jóvenes que mendigaban en la calle, y entonces les hacía, les contaba cuentos, les hacía reír con sus chistes, hacía una especie como de trucos, así, como un circo, y atraía a muchos niños, y fundó los oratorios de Roma. Entonces, este santo, muy simpático, nos muestra justamente lo que dice Jesús hoy día: no buscar la vida religiosa, sacerdotal, para servirse a sí mismo, sino para ayudar a los más necesitados. Eso lo hizo San Felipe Neri. Y una vez él se metió en un bar, porque ahí había personas que estaban pecando mucho, ¿no? Bebiendo, había por ahí algunas mujeres. Entonces él fue a hablarles de Jesús a esas personas, a ver si podía conquistar algunas almas para su oratorio, y muchos lo seguían. Y también había un fraile franciscano en ese lugar, haciendo lo mismo, y tratando de conocer un poco cómo era la realidad en Roma. Y entonces ahí los dos ayudaron en esa noche a muchas almas que estaban ahí, tal vez un poquito borrachos, pero ellos les hablaban de Jesús. Se fijan que era un apostolado un poquito alternativo, extraño, pero era un gran santo, San Felipe Neri. ¿Y saben quién era ese franciscano? Era el Papa, que se había vestido de monje para conocer un poco más cómo era Roma en la vida real, digamos. Entonces, San Felipe Neri hoy nos muestra que tal vez no debemos seguir su ejemplo al pie de la letra, pero sí tener ese espíritu que nos indica Jesús. El que quiera ser superior en el reino de los cielos, que se haga el más pequeño aquí entonces, y sirva a su prójimo, como Jesús quiso ayudarnos a nosotros. Así sea. Amén.